Hello? ¿Hay alguien aquí? Pero... ¿Hello? Yo juraba que escuché algo. Pero... ¿Hello? Vamos, mi gente, que tenemos que cerrar. ¿Hello? ¿Estoy volviendo loco yo? Yo juraba que escuché algo. ¿Será mi mente? ¿Hello? Ok, ya me cogieron. Ya no es cómico, de verdad que nos tenemos que ir. Vámonos. Ya no hay nadie. Yo no entiendo. ¿Puedo ayudar con algo? Buenos días, mi gente, y bienvenidos a otro episodio de El Latin Geek, donde cubrimos lo último en videojuegos, películas y noticias geek. Todos los meses estamos haciendo una rifa donde regalamos un juego a uno de nuestros suscriptores de YouTube. Y el juego que estamos regalando este mes va a ser Overwatch. ¿Quieren tener la chance de ganarse ese juego? Pues tienen que ir a nuestra página de Facebook y darle like, y a nuestra página de YouTube y darle a subscribe. Y con eso, vamos para el show. Hoy quería hablar con ustedes sobre la nueva Ghostbusters. Como un reboot de la clásica de los 80, esta película ha recibido mucho, pero mucho odio por su nuevo estilo de comedia y también porque todos los protagonistas son mujeres. Pues les puedo decir de que la película no destruye la franquicia como todo el mundo pensaba que iba a ser, pero aún así tampoco logra recapturar la magia que hizo a la original una cosa tan especial. La historia se enfoca en dos viejas amigas, Erin y Abby, que después de un largo tiempo peleadas se vuelven a reunir debido a un encuentro paranormal. Dándose cuenta de que sus viejas teorías tenían razón, deciden dedicarse a capturar los fantasmas con la ayuda de Patty y la excéntrica Jillian y usarlos para probar científicamente que los fantasmas existen. Honestamente hablando, las nuevas protagonistas hicieron un buen papel como el nuevo grupo de Ghostbusters. Sí, lo sé, no son los originales y nunca lo van a hacer. Pero este nuevo equipo tiene su propia energía, su propia química que honestamente funciona en la pantalla. El único problema es que la película tiende a enfocarse tanto en los chistes visuales de que no nos da suficiente tiempo para conocer al grupo mejor. Parte de lo que hizo que la primera película de Ghostbusters fuera una clásica fue su combinación de la comedia con el horror. ¿A qué me refiero? Pues de que aunque técnicamente era una comedia, los elementos de horror metían miedo. Los fantasmas y las criaturas que hicieron para esta película a mí me daban miedo cuando yo era nene. Y eso es algo que le hace falta a esta película nueva. Me explico. Los efectos visuales son increíbles, son bien detallados, bien animados, son una cosa bella para ver. Pero el problema está en que tratan demasiado de imitar los efectos visuales de la primera Ghostbusters. Y con estos modelos bien detallados y bien animados, en vez de parecer fantasmas, parecen caricaturas. Yo sé que he dicho varias cosas medias negativas de la película, pero por favor no me malinterpreten, porque la película no es mala. Yo fui a verla y la encontré muy entretenida y bien cómica, me reí bastante.
Pero el problema es que es imposible no compararla con la película original de Ghostbusters. Especialmente cuando la misma película a cada rato te tira un cambio de los actores originales que honestamente no ayudan en nada en la trama y son innecesarios. Es más, interrumpen más de lo que ayudan. Con todo eso dicho, nosotros aquí en el Latin Geek le damos a Ghostbusters un review de 3.2 de 5. Si la consideras por su cuenta, la película no es mala, es bien entretenida y te va a hacer reír bastante. Pero el problema está en que tiene una énfasis en llevarte de chiste a chiste y te da tantas referencias a la película original en cambios y chistes y cosas así, de que la película no tiene forma de escapar la sombra de la original. Y aquí se nos acabó el show. Recuerden que todos los meses estamos haciendo una rifa donde regalamos un juego a uno de nuestros suscriptores de YouTube. ¿Quieren tener el chance de ganarse el juego de este mes, Overwatch? Pues tienen que ir a nuestra página de Facebook y darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí. ¿Les gustó el show? ¿No les gustó? Déjenos saber en los comentarios abajo. Y recuerden que a quien no le guste, que se vaya para el